vamos a hablar entonces de la regla de sociedades. Pero para hablar de la regla de sociedades, entonces primero tenemos que saber qué es una sociedad, ¿verdad? Porque regla de sociedades pues se refiere a cómo se van a realizar los repartos, ¿verdad? En una sociedad. Entonces, primero les quisiera preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué es una sociedad? Bueno, entonces miren, vamos a comenzar por decir ahí lo siguiente. Solamente permítanme disminuirle ahí el número de letras. Bueno, entonces vamos a decir que el derecho de cualquier individuo, de un individuo, a poseer una propiedad es el principio sobre el cual descansa el sistema económico. De la libre empresa, ¿verdad? El sistema económico de la libre empresa. Entonces, ¿qué estamos hablando entonces de tener una propiedad en cuanto a una empresa, ¿verdad? Formar parte de una empresa. Entonces, nosotros decimos que entonces, así, el derecho a poseer una empresa comercial es tan legítimo como tener una casa propia. ¿Sí? Y el hecho de tener una empresa es un derecho tan legítimo como tener casa propia, ¿verdad? Y entonces, aquí pues podemos decir, hay empresas entonces que pues es solamente una persona, es el dueño, y hay en otros casos que no, ¿verdad? Que hay varios. Entonces, podemos decir de que entonces un individuo puede poseer un negocio o compartir los derechos con otros. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de que ese derecho va a ser compartido con otras personas, entonces ahí pues ya vamos a estar definiendo que hay una sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa tiene éxito, entonces, ¿qué va a pasar? El capital va a aumentar a medida que se obtienen ganancias, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo consideraríamos nosotros que una empresa fracasa? Vamos a decir que la empresa tiene éxito cuando obtiene ganancias. Pero entonces la empresa fracasa o no le va tan bien cuando tiene pérdidas, ¿verdad? Entonces, en las sociedades pueden suceder ambas situaciones, ¿verdad? Puede ser que se obtengan ganancias o puede ser que se obtengan pérdidas. Entonces, ahí me decían cuando no tiene ganancias, ¿verdad? Pero entonces, decir que no tiene ganancia es decir que tiene pérdidas. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo principal de una empresa? El objetivo principal de una empresa será obtener ganancias o obtener pérdidas. Obtener ganancias. ¿Verdad? Entonces, el objetivo principal de una empresa es obtener ganancias.
Bueno, ahora, ¿de quién va a ser esa ganancia? Si el dueño pues es una sola persona, pues podríamos decirle que esa persona pues es a quien le corresponden esas ganancias, ¿verdad? Pero si no es solo una persona, si es una sociedad, es decir, de que los derechos están compartidos, entonces las ganancias van a ser para ambos. Entonces, ahora, como estamos diciendo, pues no siempre hay ganancias, también hay pérdidas, ¿verdad? Entonces, así como las ganancias pueden ser repartidas entre los socios, entre los dueños, también las pérdidas se reparten entre los socios. Y ahí es en donde entra la regla de sociedades, porque hay diferentes reglas de sociedades, ¿verdad? De acuerdo entonces a la organización legal de la empresa. Entonces vamos a decir que la manera de distribuir las ganancias y pérdidas entre los dueños va a depender de la organización legal. ¿De quién? De la empresa. Bueno, entonces, ya que estamos llegando a esta forma de organización legal, ¿qué tipos? ¿Qué tipos de organización legal hay? Entonces, la primera es el negocio individual. La segunda es la sociedad mercantil. Y la tercera es la corporación o sociedad anónima. Corporación o sociedad anónima. Bueno, entonces ahora, ¿qué es cada uno de estos? Entonces solamente me confirman si ya lo copiaron o le tomaron captura para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Entonces, ¿cuál dijimos que era la primera? Negocio individual. Bueno, entonces, ¿cuándo nosotros reconocemos un negocio individual? ¿O por qué decimos que la organización es un negocio individual? Bueno, principalmente, pues nosotros decimos es porque la empresa comercial es de una sola persona. Es decir, es un negocio propio, ¿sí? Es un negocio propio. Y por lo tanto, si el negocio es propio, nosotros vamos a decir de que el propietario toma las decisiones administrativas y también recibe las ganancias, así como las pérdidas, ¿verdad? Pero aquí pues vamos a hablar de entonces de las ganancias. Ese sería el negocio individual. Cuando el dueño es una sola persona, es decir, que entonces el negocio es propio. Entonces el negocio individual también se conoce como negocio propio. El segundo tipo de organización legal dijimos que es la sociedad mercantil. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces la sociedad mercantil? Entonces vamos a decirle que es una empresa de dos o más personas. Si ya estamos hablando de una sociedad, entonces ya no puede haber una sola persona, sino tiene que haber de dos en adelante. Pero está bajo una relación contractual, en la cual ellos acuerdan formar un negocio. Cuando decimos que hay una relación contractual, se refiere de que hay un contrato, ¿sí? Cada una de las personas que forman parte de la sociedad firma un contrato para formar parte
de ese negocio, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que hay un contrato, entonces vamos a decir que los socios deben tener un contrato escrito. Para que sea una sociedad mercantil, hay un contrato escrito. No es solo de palabras, no es decir, mira, vamos a formar un negocio y vamos a repartir así las ganancias. No. Hay un contrato de por medio que va a definir también cómo se van a repartir tanto las ganancias como las pérdidas. Incluso puede definir con qué capital va a participar cada una de las personas. Esta es la sociedad mercantil. Luego entonces tenemos la corporación o sociedad anónima. Bueno, aquí también estamos hablando entonces de una sociedad anónima. Entonces, aquí pues vamos a decirle que es una empresa creada con personalidad jurídica. Con personalidad jurídica. Como un ser separado y aparte de las personas que son responsables de su organización. Y operación. Bueno, entonces, lo principal aquí es de que entonces, esta pues es, por decirlo así, es una empresa que se va a reconocer como una persona jurídica. Personas jurídicas son entes que, por decirlo así, no son un ser vivo, ¿sí? No son un ser vivo, pero está registrado ante las leyes, ¿verdad? Que está registrado y que son que forman una personalidad jurídica. Bueno, entonces se conocen como una persona. Entonces, a eso es a lo que se le llama una sociedad anónima. Entonces, dice que la sociedad anónima facilita la acumulación de grandes sumas de dinero por medio de venta de bonos y acciones a inversionistas. Y ustedes, por ejemplo, imagino de que en algún momento han escuchado, por ejemplo, salen los anuncios ahí de Coca-Cola, ¿verdad? Y entonces se quieren formar parte de Coca-Cola y recibir ganancias. Entonces, lo que están haciendo es que son una sociedad anónima, entonces tiene personalidad jurídica, y entonces a lo que traen es a diferentes personas a que se sumen a formar parte de esa sociedad anónima, en donde ellos entonces compran una cierta cantidad de bonos o acciones, ¿verdad? De bonos y acciones. Entonces, al momento de que esas personas, que los vamos a llamar inversionistas, ¿sí? Es decir, invierten en esa sociedad, en esa corporación, entonces pasan a ser dueños de esa empresa. No en un 100%, pero en el porcentaje en que hayan invertido en esa empresa. Entonces vamos a decir que los que compran acciones de la sociedad son los accionistas. Y pasan a ser dueños. Entonces, ahí está la definición de cada una de las organizaciones legales, ¿verdad? Entonces, negocio individual cuando una sola persona es dueña de esta empresa comercial. Entonces, se considera un negocio propio y entonces esa persona es la que va a tomar las decisiones administrativas y también va a recibir las ganancias. La sociedad mercantil es cuando hay un contrato de por medio, ¿sí? Cuando hay un contrato de por medio y entonces el contrato estipula de qué manera se da la sociedad, qué capital tiene que aportar cada uno de los socios y cómo se van a repartir las ganancias y las pérdidas también en esa sociedad.
Y la corporación o sociedad anónima, si se dan cuenta, aquí, en la sociedad mercantil las que están registradas son las personas, ¿sí? En cambio, en la sociedad anónima se registra la empresa como una personalidad jurídica. O sea, no aparecen los nombres de las personas, sino como empresa, ¿sí? Y entonces, en la sociedad anónima dice que da la facilidad de acumular grandes sumas de dinero. Entonces, ustedes pueden reconocer diferentes empresas si se ponen a pensar. Hay muchas que dicen SA, ¿verdad? Porque entonces son una sociedad anónima. Todas las que son sociedad anónima entonces dan esta facilidad de poder comprar bonos y acciones, es decir, convertirse en un inversionista, convertirse en un dueño de esa sociedad. Bueno, entonces, ya definimos entonces qué es la sociedad. Ahora, ¿a qué se refiere la regla de sociedades? Entonces, me dicen por favor si ya copiaron para poder avanzar. Entonces, por cuestión de tiempo, pues nosotros nos vamos a llegar a ver cada una de las reglas que hay, porque hay reglas cuando todos ingresaron al mismo tiempo, cuando todos tienen diferente tiempo de participar, cuando todos aportan el mismo capital, cuando hay capitales diferentes, ¿verdad? Hay diferentes casos que se analizan en la regla de sociedades. Pero entonces vamos a decir que la regla de sociedades, ¿cuál es el objetivo de una regla de sociedades? Vamos a decir que tiene por objetivo repartir, ¿sí? Por eso de que les dije yo, vamos en la misma ruta del reparto proporcional que estuvimos trabajando. Repartir entre 2 o más socios las ganancias o pérdidas de la empresa. ¿Sí? Ese es el objetivo que tiene la regla de sociedades. Repartir entre los socios las ganancias o las pérdidas de la empresa. Bueno, entonces dice que para calcularla, se toman en cuenta el capital impuesto y el tiempo que duran impuestos cada uno de los capitales. Entonces, tenemos, ese pues, entonces es, ahora, hay diferentes formas, como les digo, de que se reparten, ¿verdad? Estas ganancias. Bueno, ya casi pues se nos va a ir acabando ahí el tiempo. Entonces, miren, de toda esta información que yo les estoy dando acá, en la hoja de trabajo, ustedes van a ver que dice elaborar un organizador gráfico sobre la regla de sociedades. Entonces, de lo que vimos, ustedes tienen que elaborar un organizador gráfico de estos conceptos que les estoy dando, ¿verdad? Y luego, pues vienen realizar los repartos, ¿verdad? Realizar los repartos. Entonces, hay diferentes métodos
vamos a decir aquí, hay diferentes métodos. Entre esos, los métodos están distribución por igualdad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una distribución por igualdad, es decir, cuando los tiempos y los capitales son iguales. Entonces, si todos, por ejemplo, todos pusieron 10,000 quetzales y todos participaron en la sociedad durante un año, todos van a tener la misma parte, ¿sí? Todos van a ganar igual. Pero cuando los capitales son diferentes, cuando los tiempos son diferentes, entonces allí es en donde está la situación, ¿verdad? De distribución por igualdad, cuando los capitales y los tiempos son iguales. Ahí todos tienen la misma cantidad. Que si hay, por ejemplo, si son dos socios y hay una ganancia de 5,000 quetzales, entonces a cada socio le va a tocar la mitad, evidentemente, ¿verdad? 2,500 y 2,500. Esta es la distribución más fácil. Luego está la distribución arbitraria. ¿Qué es distribución arbitraria? Bueno, entonces aquí en lugar de repartir las ganancias o pérdidas en partes iguales, los socios lo acuerdan a una razón arbitraria. Entonces, es cuando los socios acuerdan en base a una razón arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo dice, bueno, como yo soy el socio principal, por ejemplo, entonces yo voy a ganar el 50%. Y los demás van a ganar, bueno, tú que vas a poner tanto, vas a ganar el 30% y el otro el 20%. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene una razón diferente, ¿verdad? Entonces, si fueran, por ejemplo, si fueran los 10,000 quetzales de ganancia, entonces el primer socio ganaría 5,000 quetzales, el otro 3,000 y el otro 2,000, porque entonces aquí hay una razón arbitraria. Ya no se reparte igual, sino que hay razones establecidas. ¿Verdad? Bueno, entonces, solamente me indican si hay problemas para poder ver un problema. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a escribir aquí el siguiente problema. Bueno, entonces dice, Juan y Fernando han invertido 30,000 quetzales y 18,000 quetzales. Respectivamente en el negocio. Bueno, cuando nos dice respectivamente se refiere entonces a que Juan invirtió 30,000 y Fernando invirtió 18,000. Bueno, y luego dice, con el acuerdo de que de que Juan, ya estoy cambiando el nombre, de que Juan recibirá el 65% y Fernando el 35% de las ganancias o pérdidas. ¿Sí? De las ganancias. Entonces, si al final del primer año hay una ganancia de 16,750 quetzales,
¿Cuánto gana cada uno? Esa es la pregunta. ¿Cuánto gana cada uno? Entonces, bueno, ¿cómo es que vamos a manejar entonces acá? Miren, como aquí estamos hablando de una que tiene porcentajes, ¿sí? Entonces, esos porcentajes son los índices de reparto. Entonces, recuerden de que el paso número 1 es sumar los índices. Este, pues, es un reparto directo, ¿sí? ¿Cuáles son los índices? Los porcentajes. Entonces, es 65 más 35, lo cual nos da un total de 100, ¿verdad? Total, de 100. Ahora, entonces, en el segundo paso es repartir. Entonces, ¿cuál es la cantidad que vamos a repartir? 16.750. ¿Por cuánto? Por 65. ¿Y dividido cuánto? 100. El otro es 16.750. ¿Por cuánto? Por 35. ¿Y dividido cuánto? 100. Entonces, hacemos la operación. Es 16.750. Entonces nos da, el primero nos da 10.887.50. Y el siguiente es de 5.862.50. Aquí pues al sumar nos tiene que dar el total de 16.750. Entonces ustedes se dan cuenta que nos da exactamente la cantidad, ¿verdad? 16.750. Y entonces ahí está. Entonces quiere decir de que, miren, el de 65%, recuerden de que era Juan. Entonces yo podría decir aquí, a modo de respuesta, Juan gana 10.887.50 y Fernando 5.862.50. ¿Vale? Y entonces es así. Claro, entonces es un reparto directo al que se hace acá en esta regla. Y los problemas que entonces tenemos, entonces así va a ser. Entonces, estamos ahí. No sé si hay alguna duda. No, profe. No, profe. Entonces, así pues vamos a finalizar el día de hoy. Yo espero que ustedes puedan resolver su hoja de trabajo.